Buenas noches, este es el video sustentación de mi protocolo individual de la unidad 2 de desarrollo software. Mi nombre es Emil Andrés Puey Valle y en este video voy a presentar el desarrollo de la actividad sobre el Domain Drive de Sync aplicado a la capa de dominio de mi caso de estudio. El propósito de este trabajo es mostrar que comprendí, que aprendí sobre los conceptos fundamentales del DDD, cómo los apliqué en este proyecto y cómo construí las pruebas de dominio y el repositorio de GitHub. Para comenzar, DDD o mejor dicho, Domain Drive de SIG es una metodología que busca alinear el software con el negocio, asegurando que las reglas y procesos estén reflejados directamente en el modelo de dominio. A diferencia del enfoque CRUD que se centra únicamente en crear, leer, actualizar y borrar datos, DDD se enfoca en el porqué y el cómo de las reglas del negocio. Un concepto clave es el lenguaje ubicuo. Un lenguaje ubicuo que significa que todas las personas del equipo, técnicas o no técnicas, profesionales o no profesionales, tienen que utilizar los mismos términos y el mismo lenguaje en el sistema para poder entenderse. En mi sistema bibliográfico, ese lenguaje incluye palabras como usuario, artículo, autor, préstamo, copia de libro, entre otros. Otro concepto fundamental son los contexts, que dividen el sistema en áreas con reglas propias. Por ejemplo, el concepto de usuario puede estar en el contexto de préstamos y también en el de registro, pero las reglas que aplican para cada uno son muy distintas. En cuanto a entidades y value object, la diferencia principal es que una entidad tiene identidad única, ¿ok? Mientras que un value object no. En mi caso, un usuario es una entidad, ya que aunque cambie de correo, dirección o teléfono, sigue siendo la misma persona. El correo, por otro lado, sería un value object, porque solo importa su valor, o sea, no tiene una identidad propia, siempre puede variar, y debe ser inmutable. En código, implementé un correo que valida el formato en su creación y la entidad de usuario con un ID único y las reglas para actualizar su información, respetando sobre todo su identidad siempre. Vamos a hablar sobre los agregados. ¿Qué son los agregados? Estos son conjuntos de entidades y value objects que se manejan como una sola unidad y la raíz de cada agregado es quien controla todas las reglas. En mi caso de estudio, el agregado principal es el préstamo, que asegura que un libro no pueda prestarse dos veces al mismo tiempo o que un usuario sancionado no pueda pedir otro préstamo. Estas invariantes son críticas porque si no se controlan, el sistema se vuelve inconsistente y empieza a presentar fallas. Cuando una lógica no pertenece a una sola entidad, usamos servicios de dominio. Un ejemplo en mi sistema es el cálculo de la multa por una devolución tardía, que combina la fecha del préstamo con la fecha de devolución y aplica las reglas de sanción de la biblioteca. También modelé políticas que son reglas variables como la duración del préstamo, dependiendo del tipo de usuario, estudiante, por ejemplo, 15 días o un profesor 30 días e invitado 7 por decirlo así, un ejemplo al aire. Los eventos y excepciones de dominio son otra parte clave de este sistema. Los eventos comunican sucesos relevantes del negocio como el libro prestado, cuando un usuario realiza un préstamo o un préstamo vencido, que es cuando se llega a la fecha límite y no se devuelve el libro en esa fecha. ¿Ok? Las excepciones, en cambio, refuerzan las reglas. Por ejemplo, la excepción de copia no disponible para préstamos asegura que nunca se presta un libro que ya está prestado, para evitar que haya confusión de términos o malos entendidos. En la capa de dominio también apliqué patrones de diseño. El factoring me permitió crear préstamos siempre válidos, verificando que el usuario no tenga sanciones y que la copia siempre esté disponible, estando disponible, para que redundancia. Con especificación, modelé reglas de validación complejas para artículos, como que tengan un título o autores y estén asociados a un evento. Y con estrategia representé reglas variables como el cálculo de fechas de vencimiento según el tipo de usuario.
Estos patrones hacen que el sistema se vuelva mucho más flexible, reutilizable, perdón, fácil de mantener y un poco más didáctico. Todos estos elementos, por de pronto diferentes que suenen, se relacionan entre sí. Las entidades como usuarios de artículos, los value objects como correo, los agregados como préstamo, los servicios que coordinan la lógica, los eventos que registran sucesos importantes y las excepciones que garantizan que las reglas se cumplan. Todo esto tiene una completa relación para que el sistema funcione. El lenguaje ubicuo es lo que conecta todo porque asegura que el código refleje los términos del negocio y que no haya malos entendidos entre los expertos de dominio. ¿Por qué? Porque un lenguaje ubicuo dentro de un sistema es un lenguaje universal que todos deben manejar para garantizar que no, alguien no entienda algo que no debe ser. Finalmente, las pruebas del dominio fueron esenciales. Se diseñaron tests para el BO email asegurando que solo acepte correos válidos para la entidad artículo, garantizando también que tenga títulos y autores y para el servicio artículo service, verificando la búsqueda y conteo de los artículos. Estas pruebas son rápidas, no dependen de ninguna infraestructura y me permiten refactorizar con confianza porque si una regla del negocio se rompe, los tests lo muestran de inmediato. En conclusión, aplicar el DDD en la capa de dominio de mi caso de estudio a mí me permitió construir un modelo más claro, estable y alineado con las reglas del negocio. Aprendí un poco a diferenciar conceptos como entidades, valores ya agregados, servicios, eventos, excepciones, entre otros, y aplicar patrones como Factory, Specification y Estrategia. Y además de eso, a valorar el papel de las pruebas como garantía de calidad. Más allá del código, entendí que lo más importante es que el sistema refleje fielmente las reglas del negocio y que comunique de manera natural y muy clara las ideas con los expertos del dominio. Básicamente, pues, eso fue todo lo que trabajé yo en mi protocolo individual. Aquí están todas las preguntas que exige la actividad. Y yo decidí, para hacerlo más práctico para el profe, escribir en el mismo documento al final las respuestas. Aquí está completamente todo. Cuando tocaba hacer pseudocódigo, pues yo los hice aquí dentro de una tabla para hacerlo más fácil al profe de ver lo que estoy implementando junto a los conceptos que voy definiendo. Y así hice en cada parte que requería un pseudocódigo o un código. Este, este proceso de hacer el protocolo individual y de responder tantas preguntas, a mí me pareció muy interesante y aparte muy didáctico porque uno investiga estas preguntas ya sea en Google o con una inteligencia artificial y obviamente va a dar una respuesta tanto en Google como con la inteligencia artificial. Pero uno al leer la respuesta, pues que le arrojan los sitios web, el internet, uno ya empieza a hacer un concepto propio de interpretación, pues de esa pregunta que uno le hizo. Y ahí es donde uno empieza a escribirlo y de la mente pasa a la escritura y de la escritura nueva a la lectura. Y así siento yo que se aprende muchísimo mejor. Yo traté de organizar muy bien estas respuestas estructurales de una manera clara y agradable a la vista y manteniendo pues el respeto por no hacer trampa o buscar de pronto un copy y pega. Bueno, eso es básicamente todo. Aquí tengo un diagrama que la pregunta 47 la pide, que dice que construye un mini diagrama UML que refleje las relaciones de mi caso de estudio. Ahí está, yo trabajo mis diagramas con Visual Studio Code. Me parece práctico, fácil de usar y muy chévere. Me gusta. Y bueno, aquí está la clase email de ValueObject, el test artículo, el servicio de dominio y esas cositas, el test de servicio. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.